Empezar para los que llegaron bien puntualitos, poder terminar pronto y ya puedan ir a desayunar. ¿Estamos? Importante que tengan su libreta a la mano y su libro en caso de que haya alguna duda. Primero explico lo de las diapositivas que están ahí y posteriormente si hay alguna duda en relación con lo de Hamlet y hasta el último la agenda para el trabajo de esta semana. ¿Ok? Bueno, recuerden que micrófonos deben estar desactivados. Ya cualquier cosa pues se les da la palabra si necesitan participar. ¿Ok? Bueno, primero, nuestro tema para el día de hoy son textos dramáticos. Necesitamos conocer cómo está estructurado y qué elementos va a tener. Primero son como textos para ser llevados a la puesta en escena. Luego, como finalmente vamos a comprender esa importancia de los elementos teatrales otra vez en la puesta en escena para que veamos cómo influyen y cómo cambian del texto escrito a la representación. Coloco esta parte de elementos básicos de todo teatro. Voy a darle la palabra a Fonseca. Voy a pedirle de favor que active su micrófono y de los elementos básicos, ¿cuál de esos 5 recuerda, por favor? Explíquenos uno de esos 5, por favor, el que recuerde. Adelante. La temática y el ambiente. Ok, ¿en qué consiste una temática? Le ayudo en una parte. Recordemos que el teatro es uno de los 3 géneros literarios acompañado de la poesía y de la narrativa. Por esa razón, se van a aparecer y van a tener esos elementos en común. Ahora sí, la temática. ¿Qué es la temática, Fonseca? Pues como lo que va a representar cada obra, o sea, cada quien su función, algo así. No sé, el tipo de, por ejemplo, si es, no sé, de amor, si es de fantasía, si es, o sea, algo así, Algo más o así. menos. Justamente en la literatura el amor va a ser una de las cosas que más se representa. Muy bien, Fonseca. Ya puede, si quiere, apagar su micrófono. Muchas gracias. Luego tenemos la temática, como bien mencionó su compañero, el amor, la muerte son de las cuestiones que más se representan en la literatura. De izquierda a derecha vamos a tener personajes. Tenemos ahí una imagen de 3 personas, precisamente. Aquí, muy importante, personajes que se van a clasificar en diferentes partes. Primero vamos a tener los que son primarios, secundarios y terciarios. Como personajes primarios vamos a tener protagonistas y antagonistas. Tienen la función de llevar toda la historia, sea no solamente teatro, sino también poesía y sea narrativa, particularmente esos dos. Luego, habíamos dicho que los secundarios pues son los que acompañan a estos personajes principales y ambientales solamente van a aparecer una sola vez o se van a mencionar nada más. Ahora, en la puesta en escena no van a ser como personajes ambientales nada más. En la puesta en escena se van a llamar extras, ¿ok? Luego, vamos a ver quién anda por aquí. Vamos a dar la palabra a alguien más. Emilio, ¿puede activar su micrófono, por favor? Muchas gracias. ¿Nos puede explicar o indicar qué recuerda acerca de ambiente, por favor? Y ambiente es el lugar donde... Sí. ¿Sí me escucha? El ambiente es el lugar donde se desenvuelve la historia. Ok, es el lugar donde se desenvuelve toda la historia. Igual recordemos también que el ambiente, aparte de ser el lugar, en puesta en escena, vamos a estar haciendo el comparativo, ya es la escenografía. Se tiene que ambientar para que la historia se pueda ver en dónde está desarrollada. ¿Ok? Muchas gracias, Emilio. Luego voy a cederle la palabra. Veamos quién anda más por aquí. Vamos a poner a... ¿Dónde estás, Jocelyn? Ok. Jocelyn, ¿puede activar su micrófono, por favor? Indíquenos palabras clave o lo que recuerde acerca de contexto, por favor. Lo que debe de llevarse a cabo. Ajá. Sí, O sea, específicamente cada parte que se va a mostrar en escena y cosas así. Entraríamos un poquito en ambiente. Por ejemplo, cuando vemos una película que es de época, como le suelen llamar, ¿por qué se llama de época? ¿Cuál es el contexto que ahí se menciona?
que se llama de época. ¿Qué hay en particular o diferente de otras películas? Mira, abajito hay Pues la otras situación imágenes que de te pueden tiempo ayudar. en el que se... ¿Qué influye? La vestimenta, para que el contexto es qué rodea al personaje, la se lleva a cabo. época, la vestimenta, sus costumbres, Ok. sus creencias, qué era lo que había en esa época específicamente para que influyera en esa obra teatral. Más adelante vamos a checar cuál es esa diferencia entre el autor y el director de escena. ¿Ok? Gracias, Jocelyn. Puede apagar su micrófono. Muchísimas gracias. Luego, me falta la parte de trama. Es algo muy básico y muy común en la literatura en sus tres géneros. Se va a dividir en tres partes. Ustedes trabajaron la semana pasada con el texto de Los empeños de un engaño. Se les pidió justamente estas tres partes. Lo habíamos platicado a manera de chisme, cuando contamos algo, que empieza con algo importante. Cuando no decimos de quién se trata, empezamos a preguntar, bueno, ¿y quiénes son? ¿O quién fue el que se metió en problemas? ¿O algo en específico? Necesitamos conocer quiénes son los que están participando en esa historia. Eso como parte del planteamiento, que nos den el inicio de quiénes participan y cuál es ese conflicto que se va a llevar a cabo. Luego, habíamos colocado el nudo y el clímax. Para esa parte, que es uno de los más fáciles, voy a pedirle a Gaby si puede activar su micrófono y nos explique muy brevemente en qué consiste el nudo y el clímax, por favor. Pues el nudo es como, creo, la problemática Eso sería el planteamiento. y el clímax como el... Ah, ay, no sé, Bis, no me Ya se le acuerdo olvidó. bien. Bueno, Sí. otra vez la parte del planteamiento es el arranque de toda la historia. Personajes, el conflicto, qué es lo que está pasando ahí. En la parte del nudo ya vamos a tener ese desarrollo y en la parte del clímax es donde se genera mayor tensión y queremos saber qué está pasando. Sobre todo en cuestiones de terror o cuando es una tragedia es cuando más tenemos esta parte de querer saber qué es lo que va a pasar. ¿Listo, Gaby? Muchas gracias, Gaby. Puedes desactivar el micrófono. Y la última parte de trama que va a ser el desenlace, una otra personita, Alison, puede activar su micrófono, por favor, y nos indica desenlace en qué consiste, por favor. Pues el desenlace viene siendo el final ya de la historia, o sea, cuando todo se resuelve. Ya todo se resuelve, muy bien, gracias. Ya puede desactivar su micrófono, gracias. Bien, en desenlace vamos a tener ya la conclusión de esa historia. ¿Qué pasó? Lo que nos plantearon al inicio. ¿Se resolvió el problema? ¿No se resolvió? Quizá a veces si es una tragedia forzosamente debe terminar con muerte. Si es de amor, los personajes quedan juntos, dependiendo la temática que va a tener esa obra teatral. ¿Ok? Luego, elementos que precisan la obra los vamos a tener ahí en la diapositiva de color azul. Aquí justamente si son los que precisan la obra es para llevarse a la puesta en escena. Cuando es ya representado va a recibir nombre de puesta en escena, ya no solamente teatro. Teatro va a ser como género literario. Algo aquí que va a tener el actor particularmente es identificar el lenguaje porque es con lo que le va a dar vida a cada uno de los personajes o el personaje que le toca representar. Aquí vamos a tener el lenguaje, que es algo indispensable y lo habíamos trabajado incluso desde el tema de Renacimiento. El lenguaje nos va a indicar la clase social a la que pertenecen todos los personajes, otra vez específicamente los que son protagonistas y antagonistas. Luego está el tipo de personaje, cómo es, si es principal, si es secundario, si es ambiental, otra vez todo en relación con el lenguaje. Va a influir también sobre la educación que va a representar, si es un personaje de clase alta, si es de clase baja, si se apega a las costumbres de la época o intenta cambiarlas o intenta hacer alguna distinción o se apega a las costumbres también de la época. Luego está nuestro vocabulario también de la época. Otra vez, retomando un poquito de Renacimiento, habíamos visto esos cambios que presenta en el lenguaje, particularmente en el idioma español, que es el que vamos a ver aquí abajito. Este de aquí. Vocabulario que presenta un avance totalmente.
En vocabulario vamos a tener evolución de las letras. Otra vez, el personaje debe entender completamente, y más quien vaya a ser actor en algún momento, necesita identificar desde cómo habla el personaje, cómo es, sus características, cómo se viste, cómo se comporta, para que lo pueda representar. En vocabulario vamos a tener la evolución de las letras, las más comunes, habíamos dicho, de la F a la H. El ejemplo de ahí, de F hermoso a hermoso. Lo mismo pasaba con los apellidos, habíamos mencionado de Fernández a Hernández particularmente, ¿ok? Luego, nos pasamos a expresiones, donde tenemos expresiones también que cambian de sabedes a sabes. Hay un recorte en el vocabulario ahí, otra vez, que se viene arrastrando. Importante porque en esta parte no solamente es como una evolución, otra vez necesitamos ver si los textos dramáticos se apegan o solamente es un cambio o también es parte de la temática que presenta. Significado de las palabras, igual lo habíamos visto, diestra, siniestra, derecha, izquierda, ¿ok? Eran significados que también tienen una evolución totalmente. Me paso a esta partecita. Antes, ¿alguno hasta aquí tiene alguna duda? Recuerden que pueden presionar el botoncito de la manita por cualquier cosa si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Todavía no? Bueno, entonces me sigo. Hay que distinguir aquí algunos términos hablando de tecnicismos del teatro. Primero tenemos ahí del lado izquierdo en la diapositiva azul, tenemos la imagen de William Shakespeare, donde dice autor. Ya lo vimos. Ahora, en cuestiones de teatro no se va a llamar autor, recibe el nombre de dramaturgo, es decir, la persona que escribe el teatro, de tal manera que el texto pueda existir. Otra vez, no se llama autor, se llama dramaturgo. No vamos a decir, ¿cómo se llama el autor de Shakespeare? No, es el dramaturgo se llama Shakespeare, así. No le ponemos el nombre de autor, lo quitamos hasta ahí. Diferenciamos. En la puesta en escena, ahora sí, vamos a tener a otra persona que se llama director de teatro. Él no escribe la obra, él lo único que hace es, una vez que lee la obra de William Shakespeare, por poner un ejemplo, la lleva a la puesta en escena. Busca actores, busca gente que ayude con la escenografía para que esa historia, ahora sí, pueda estar sobre un escenario, que pueda haber un público, sus actores que representen a cada uno de esos personajes, que haya una ambientación, que haya música, que haya absolutamente todo para que podamos ver esa historia ahora en vivo y a todo color. Son dos personas diferentes. Otra vez, el dramaturgo, el que hace la obra teatral, y el director de teatro que lleva la puesta en escena, pasa de ese texto al escenario. Aquí una parte, antes de pasarme a la agenda. Primero, vamos a tener dos términos del teatro. De los dos son los que ustedes van a llevar a cabo con la representación de Hamlet. El primero es un soliloquio y luego un monólogo. Son términos muy parecidos en su significado, pero van a tener ligeras variaciones. En el caso del soliloquio, es cuando el personaje habla solo o cree que está solo. Nosotros hemos hecho soliloquios infinidad de veces. Por ejemplo, cuando ustedes están en una habitación y van a la cocina, ok, van, llegan a la cocina y de repente se preguntan, ¿a qué vine? ¿Quién sabe? Y se regresan. Cuando empiezan a hablar solos, justamente ese es el soliloquio. O a lo mejor alguien los escuchó, pero no, ni se dieron cuenta, ni les dijo absolutamente nada. Los soliloquios son cuando hablamos solos. Creemos que estamos solos y hablamos en voz alta. ¿Estamos? El monólogo, por el otro lado, también van a hablar solos, pero solamente hablan y hablan y hablan. Pueden escucharlos o pueden estar solos. Aquí la idea es de que quien habla es el único que tiene la palabra. Por ejemplo, cuando tienen una decepción amorosa, empiezan a hablar y es que me dejó, y es que ya no me hizo caso, y es que me cambió, y empiezan, y es que aquí, y es que allá. Ok, es un monólogo. Solamente la persona que está sufriendo es la que habla. Se convierte en diálogo cuando la otra persona ya les contesta. Entonces ahí ya se pierde y deja de ser un monólogo. Los dos son diálogos individuales, cada uno con sus pequeñas variaciones. ¿Ok?
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Manita o dedito arriba para poder saber si todo bien hasta aquí. ¿Sí? Parece que sí. Eso es, muchas gracias. Ok. Luego. Ok, muchas gracias. Parece que todo va muy bien por aquí. Explico la agenda de la siguiente semana para que si hay alguna duda de lo que tenemos que hacer, pues llevemos a cabo aclaraciones en el momento. Para el día de hoy, pues tenemos la videoclase. Únicamente tenemos que indicar con base en el libro de Hamlet cuál es el